Bueno, pues Creadores, digamos, son unas residencias teatrales que en la ciudad de Valencia durante el 9 al 22 de septiembre del 2013, este año es la primera edición, y bueno, es un nuevo concepto de festival escénico. La verdad es que no es un festival al uso, no nos gusta el concepto de festival, por eso le llamamos residencias teatrales, porque tienen, digamos, dos vertientes. Por un lado, los alumnos que vienen trabajan dentro de un taller de escritura dramática con Matías Feldman, y luego aparte tienen unas masterclass, unas clases magistrales con una serie de dramaturgos reputados, digamos, y esa es la parte docente. Y la segunda parte, digamos, es que van a ver espectáculos y nos analizan. En esa segunda parte lo que hacen es ver distintos espectáculos en distintos espacios de la ciudad de Valencia y los analizan, en este caso los analizan conmigo en clase, en 4 clases que damos, análisis de espectáculos. Esto es Creadores. Creadores en el año 2013 la verdad es que ha sido más que satisfactorio, porque no pensábamos que íbamos a tener tanto éxito. Se han matriculado 13 alumnos de distintas nacionalidades. Viene gente de México DF, de Buenos Aires, de Madrid, de Barcelona, de aquí de Valencia, por supuesto, y damos una amalgama de creadores de muy distintas nacionalidades. Aparte ha habido mucha gente que se ha interesado de Colombia, de Puerto Rico, de Cuba, es decir, hemos tenido como un amplio abanico de gente interesada. Eso por un lado. Las masterclass, ya hemos hecho la primera masterclass y la verdad es que la acogida ha sido muy buena para lo que es una masterclass y estamos muy contentos. Y por otro lado, digamos, hemos funcionado muy bien a nivel de redes sociales, tanto en Facebook como en Twitter, digamos, hemos conseguido que la gente, atraer a la gente. Todo esto, digamos, está haciendo que de momento Creadores sea, digamos, una propuesta de un momento en firme que está funcionando, ¿no? Ahora veremos de cara al futuro. Sí que es verdad que estamos haciendo una prospección para el 2014 y 2015. Todos los años cambiaremos el tutor. Este año el tutor es Matías Feldman. Para el año que viene la idea es que el tutor sea Alejandro Tantanian, que fue mi profesor en Panorama Sur, y de alguna manera establecemos el vínculo directo con Panorama Sur y intentar traer en la medida posible algún espectáculo iberoamericano, que este año, digamos, porque obviamente era el primer año y era complicado, nos ha sido imposible. Bueno, una residencia teatral, por así decirlo, es la gente que ha venido de fuera ha venido a la que llamamos residencias creativas, ha venido a casa de gente de teatro a convivir. Y luego aparte están prácticamente todo el día trabajando en el concepto del teatro, es decir, por las mañanas tienen clases y por las tardes tienen o masterclass o van a ver espectáculos, es decir, todo el día están, por así decirlo, tienen el teatro en vena. A mí me gusta la palabra el teatro en vena, me gusta mucho, ¿no? La frase, ¿no? Y esto es una residencia teatral, es como que están todo el día reflexionando y hablando y comentando sobre teatro. Y esta es la idea de Creadores, esta es la idea de lo que hemos, digamos, de la marca que hemos registrado para este evento. Matías Feldman es el tutor de este año en Creadores. Yo tuve la suerte de ver un espectáculo suyo en Buenos Aires que se llama Reflejos. Creo que la dramaturgia de Matías es una dramaturgia totalmente, yo siempre le he dicho, cautivadora, porque te mete dentro de un mundo en el que no sabes salir, una ficción muy interesante. Él es discípulo de Rafael Sprechelburg, la dramaturgia de Sprechelburg también es muy cautivadora. Y de alguna manera, por un lado también porque no era conocida en España, era hacer visible el teatro de Matías Feldman en España, ¿no? Creo que Matías en los próximos años podría ser un creador como ha sido Javier Daulte o como ha sido Federico León o como ha sido Claudia Torcachir, que han venido a España y, digamos, han triunfado. Yo creo que el Matías Feldman en este sentido podría ser un creador reconocible en España, y eso es la idea de Creadores, es decir, traer dramaturgos de fuera, del cono sur, o sea, de Iberoamérica, tanto sea digamos, de Argentina como de Chile, como de Venezuela, Colombia, Cuba, México, etcétera, y que, digamos, eso confrontemos con los dramaturgos españoles y en este caso valencianos. Digamos, el Creadores lo que tiene es una vertiente muy práctica. De hecho, Matías y yo el otro día hablábamos de que la gente escribe con la pistola en la nuca, ¿vale? Está obligada a escribir. Los traemos a clase para que escriban, digamos, obligados. Matías ayer dijo una frase que yo no la recuerdo exactamente, pero dijo algo así, que hay que escribir desde la incomodidad, ¿no? Hay que meterse en el lodo y escribir, y esta es lo que estamos creando, ¿no? Que la gente se sienta incómoda y que a partir de ahí salte y empiece a escribir, ¿no? Porque si no, estamos en el territorio de la comodidad y normalmente estamos en casa, nos apetece escribir, tenemos digamos, muchas fuentes por las que distraernos. En este sentido, bueno, estos 15 días a full time, todo el día trabajando, escribiendo, viendo teatro, etcétera, hace que de alguna manera esto sea, digamos, interesante.
En Creadores, de alguna manera, lo que hemos hecho es, para que los alumnos puedan ver el amplio recorrido de la cartera teatral valenciana, hemos programado en algunos casos muy puntuales y nosotros vamos a ver espectáculos que ya están en programación y que creo que es interesante, de compañías que es interesante que vean, ¿no? En este caso ellos van a ver, por un lado, digamos, una propuesta de Francachela Teatro, que es Pegata Minuta, un espectáculo para los sentidos y para las emociones, y yo creo que es importante. Van a ver una propuesta de Hongaresa Teatro, de María la Jabalina, una de las compañías más interesantes en el panorama teatral valenciano, con Lola López interpretando, dirigiendo y escribiendo, una propuesta muy interesante. Van a ver también Tragedias Comunes, que es una propuesta performativa de Los que quedan, una compañía valenciana que ha trabajado en muy distintos lugares a nivel nacional e internacional. Verán también de Caterva Teatro Transacciones, un espectáculo que ocurre en un piso. Van a ver una propuesta de teatro, digamos, más comercial, entre comillas, y que es Despertarás ayer, que se ha estrenado en el Teatro Rialto y que se verá en el Teatro Rialto, gracias a Culturarts. Verán la última propuesta del Punto G, que es Es mi compañía, un espectáculo que escribo y dirijo yo, que se llama Den Haag, que Den Haag significa La Haya en holandés. Es una propuesta que habla del exilio, de la creación y la familia. Y vamos a ver una propuesta, tenemos la suerte de cogernos, el final de Creadores es el principio de Ruzafa Escénica, que es un festival muy interesante que hay en Valencia, que ocurre en el barrio de Ruzafa, y entonces vamos a ver una de las propuestas de Ruzafa Escénica, que es Troya, que está dirigida por Chema Cardeña y que recomiendo fehacientemente, no solamente ver Troya, sino que vayan a ver la semana siguiente todas las propuestas del festival Ruzafa Escénica. Sí, en el caso de las Masterclass tenemos 4 Masterclass de reputados dramaturgos, directores o teóricos del teatro. Ayer tuvimos la suerte de estar con José Ramón Fernández, que es un dramaturgo muy importante y que nos hizo reflexionar sobre el oficio de la creación, o sea, el oficio de la escritura escénica. Tendremos a Nel Diago, que hablará sobre lo real en el teatro. Nel Diago es un investigador teatral de aquí de la Universidad de Valencia. Vendrá Guillermo Eras y nos hablará del teatro iberoamericano, porque digamos él conoce el recorrido del teatro iberoamericano en todas sus vertientes. Y por último, digamos, un creador valenciano, que es Carles Alberola, al que aprecio y admiro, nos hablará de cómo escribe él y cómo la relación entre ficción y realidad está dentro de su teatro. Creo que son 4 masterclass muy interesantes. Bueno, y otra de las ediciones que tiene el alumno que viene a Creadores es que el trabajo en ese taller tiene una especie de recompensa, que es que al final, una vez termine el taller, que son 15 días, obviamente no habrá tenido un texto teatral, pero sí que tendrá un tiempo después que daremos para que ellos puedan terminar si tienen algún texto. Y digamos, esos textos los leeremos dentro de la comisión de creadores junto con la editorial de Pisquenión y decidiremos la publicación de un texto. Es como un aliciente más. Hemos llegado a un acuerdo con la Pisquenión para que se pueda publicar uno de los textos de los alumnos de creadores. Creo que es un aliciente también para los alumnos de creadores. Pues de alguna manera Creadores 2014 empieza ya, y en la página web creador-es.com podéis ver toda la información sobre lo que va a ser Creadores el 2014. Sí que os puedo adelantar que vendrá Alejandro Tantanian sin ningún problema, que vamos a esperar poder traer un espectáculo suyo, que estamos intentando traer espectáculos de otros países como Colombia, como Chile, etcétera. Y que también sería interesante, estamos viendo propuestas valencianas que podríamos traer, y animo a la gente a que se apunte. Ya de hecho hay gente que se ha interesado, porque este año no podía y no le venía bien, pero ya hay como 3 o 4 personas que se han interesado para el año que viene, o sea que animo a todo el mundo a que el año que viene se apunte a Creadores, que será, si no recuerdo mal, del 8 al 21 de septiembre del 2014.